Muy buenas tardes con todos, todas y todes. Bienvenidas al tercer módulo de la ruta de aprendizaje sobre Administración de Justicia, Género y Derechos Sexuales y Reproductivos. Mi nombre es Lucía Santos y en las próximas 3 sesiones hablaremos del tema de los derechos reproductivos como derechos humanos. En primer lugar, hablaremos sobre el control de convencionalidad, el control difuso de convencionalidad y su desarrollo tanto en el marco internacional como en el marco nacional. Como segundo punto, hablaremos sobre el tema de autodeterminación reproductiva en el marco internacional de derechos humanos. En la segunda sesión nos centraremos en el tema de interrupción voluntaria del embarazo y su desarrollo en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. En la última sesión hablaremos sobre este mismo tema, pero en el marco del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Y como último punto, trataremos el tema del secreto médico profesional en casos de emergencias obstétricas. Sin más, pasemos al primer tema. Como seguramente recordaremos, el control de convencionalidad es uno de los mecanismos de control que permiten a los órganos jurisdiccionales velar por el Estado de Derecho, la armonía del sistema jurídico y los derechos sexuales y reproductivos. Lo que diferencia del control de convencionalidad del control de constitucionalidad es que mientras el control de constitucionalidad tiene como baremo la Constitución Política Nacional y tiene como objetivo la supremacía constitucional, el control de convencionalidad se sustenta en los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado y tiene como objetivo la primacía convencional. En otras palabras, a través del control de convencionalidad se busca dar cumplimiento a las obligaciones libremente adquiridas por el propio Estado al momento de ratificar los tratados de derechos humanos, ¿no? El control de convencionalidad se puede ejercer tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. El control de convencionalidad en el ámbito internacional, conocido mejor como el control concentrado, es el que propiamente ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el ámbito nacional, el control de convencionalidad es ejercido por las autoridades nacionales en el marco de sus competencias. A esto le llamamos el control difuso de convencionalidad. Como operadores del sistema de justicia, los jueces y juezas tienen la competencia necesaria para analizar en casos específicos si lo dispuesto en el marco nacional contraviene o no lo dispuesto en los tratados de derechos humanos que ha suscrito el Estado peruano. Hablemos entonces del control difuso de convencionalidad. Como ya lo habíamos planteado, el control de convencionalidad permite a las autoridades nacionales, incluyendo los jueces y juezas, evaluar la compatibilidad de los actos y normas de derecho interno con la normativa, el marco jurídico internacional, ¿no? Como bien señala la sentencia de la Corte Interamericana en el caso García y Montiel versus México del 2010, al ejercer este tipo de control, los jueces y juezas están actuando como jueces interamericanos, encargados de velar por la armonía del sistema de justicia, por la supremacía de los parámetros internacionales de derechos humanos. Cabe resaltar que la obligación jurisdiccional de ejercer control difuso de convencionalidad deriva de los deberes de observancia de tratados reconocidos, como veremos, en la Convención de Viena y en la Constitución Política. Particularmente en la Convención de Viena hacemos referencia a los artículos 26 y 27, el primero referido al Pacta Sunt Servanda y el segundo referido al deber de los estados de adecuar su ordenamiento interno a la observancia de los tratados y que no se puede invocar el derecho interno como justificación para incumplir un tratado. En el caso de la Constitución Política, hacemos referencia al artículo 55 de la Constitución y la cuarta disposición final y transitoria. Bien, hablemos entonces del control difuso y convencionalidad en la jurisprudencia y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, como el órgano encargado de revisar en última instancia la correcta aplicación del control de convencionalidad, se ha preocupado por desarrollar algunos criterios relacionados a su ejercicio en el marco de la labor jurisdiccional. Veamos entonces los criterios que ha fijado sobre la obligación de los juzgados de ejercer control difuso de convencionalidad.
Si bien el tema ha sido abordado en múltiples sentencias, hemos resaltado tres. La primera es la del caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, donde la Corte determina que los juzgados tienen la obligación de velar por el cumplimiento de las disposiciones de los tratados internacionales ratificados por el Estado por tratarse de instrumentos que el propio Estado ha elegido incorporar en su ordenamiento. Como segundo punto, tenemos la sentencia del caso Aguado Alfaro y otros versus Perú, también conocida como la sentencia Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, donde la Corte aclara que esta es una obligación, ¿no? El ejercicio del control difuso de convencionalidad es una obligación que debe ser ejercida por los órganos del Poder Judicial ex oficio. Finalmente, tenemos la sentencia del caso García y Montiel Flores versus México, ¿no? Donde podemos entender que se establece cómo el control difuso de convencionalidad debe ser desarrollado tanto por los jueces como por otros operadores del sistema de justicia, ¿no? Ahora, como segundo punto, veremos que la Corte también se ha preocupado por fijar cuáles son los parámetros de convencionalidad. En la sentencia del caso Masacre de Río Negro versus Guatemala, vemos que la Corte deja en claro que para realizar el control de convencionalidad, los estados no solo deben tomar en cuenta las disposiciones de la Comisión Americana de Derechos Humanos, sino también las disposiciones de los otros tratados de derechos humanos que han suscrito, ¿no? Y también las interpretaciones realizadas por la propia Corte Interamericana. Luego, en la opinión consultiva 2114, la Corte señala que los estados deben tomar en cuenta también las opiniones que emiten en ejercicio de su competencia consultiva al momento de realizar el control de convencionalidad. Pasemos a ver entonces cómo el marco normativo interno ha abordado el tema del control difuso de convencionalidad. Un primer punto a abordar es la obligación de los juzgados de ejercer control difuso de convencionalidad, ¿no? Sobre este punto podemos señalar que el tribunal ha reconocido de manera expresa que los juzgados y tribunales nacionales tienen esta obligación, particularmente en la sentencia número 04617-2012, el tribunal señala que si la normativa doméstica, legislativa, administrativa o de cualquier otro carácter y las prácticas estatales de cualquiera de los tres poderes no garantizan los derechos fundamentales reconocidos en el derecho internacional, el Estado debe adecuarlas o, en su caso, suprimirlas y crear garantías que verdaderamente protejan los derechos fundamentales. No estamos más que ante el deber general del Estado de adecuar su derecho interno. De esta manera, el tribunal resalta que el control difuso de convencionalidad es un mecanismo propio de la potestad jurisdiccional que permite adecuar el marco interno a los criterios establecidos en los tratados. Como segundo punto, veremos el tema de la vinculatoriedad de los tratados de derechos humanos. Sobre este tema en específico, la Constitución Política de 1993 ha sido clara al señalar que los tratados de derechos humanos aprobados y ratificados por el Estado se incorporan al ordenamiento peruano y que las normas y acciones relativas a derechos fundamentales deben ser interpretadas de acuerdo tanto a lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Esto ha sido enfatizado también por el nuevo Código Procesal Constitucional en su artículo 8, ¿no? Que añade que en caso de incompatibilidad entre una disposición constitucional y una norma convencional, debe primar la norma más favorable. El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado sobre este punto, ¿no? Particularmente en la sentencia 047-2004, el tribunal establece que los tratados de derechos humanos son parte del ordenamiento peruano y que se encuentran inscritas en la primera categoría de normas de rango constitucional, ¿no? También añade en la sentencia 0025-2005 que el artículo 3 de la Constitución alude a los derechos fundamentales comprendidos en otras fuentes de derecho de naturaleza análoga como los tratados de derechos humanos.
Finalmente, el Tribunal Constitucional ha ido un paso más allá al señalar que tanto la parte resolutiva como la ratio decidendi de las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado peruano, en virtud tanto a la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política como el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Cabe resaltar que esta sentencia se emite antes de la entrada en vigor del nuevo código que recoge el mismo texto, pero ya no en el artículo 5, sino en el artículo 8, como habíamos visto. Habiendo conocido un poco más sobre los alcances del control de convencionalidad, pasemos a hablar entonces de la vinculatoriedad de los instrumentos internacionales, ¿no? Ya hemos abordado el tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hemos aludido a los tratados de derechos humanos, hablamos también de las decisiones de los tribunales internacionales de derechos humanos como la Corte Interamericana. Hemos señalado también el tema de la opinión consultiva y la ratio decidendi de las sentencias de la Corte, pero ¿qué hay de los dictámenes de los órganos de tratado? ¿Qué hay de las recomendaciones, las observaciones generales de estos órganos de tratado? Para poder explicar mejor este punto, tenemos que hacer una introducción sobre qué son los órganos de tratado. A ver, se denomina órganos de tratado a aquellos creados por los propios tratados de derechos humanos para supervisar la aplicación y el cumplimiento de los mismos. En el marco del Sistema Universal de Protección, podemos reconocer órganos como el Comité de Derechos Humanos, encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, encargado de velar el cumplimiento del PIDESC, el Comité CEDAW, que vela por el cumplimiento de la Convención CEDAW, el Comité de los Derechos del Niño, que vela por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, y el Comité sobre las personas con discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad, que vela por el cumplimiento de su convención, ¿no? Claro que hay muchos más tratados, pero vamos a resaltar eso por los temas que estamos viendo. Cada tratado le otorga competencias específicas a su comité para cumplir su labor de salvaguarda, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos tiene competencia para examinar los informes presentados por los Estados parte y aprobar observaciones generales relativas a la interpretación de los artículos de ese tratado. También tiene competencia para examinar las denuncias presentadas entre Estados y revisar las denuncias individuales presentadas al amparo de su protocolo facultativo. En el marco de sus labores, los comités elaboran interpretaciones autorizadas sobre sus tratados y plantean a los estados marcos de acción para garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Bien, entonces, son vinculantes, podemos decir que son vinculantes los dictámenes y recomendaciones y observaciones de los comités de la ONU. De cierto modo, este es un punto controvertido y aunque algunos sectores de la academia menosprecian el valor de este tipo de instrumentos, consideramos que hay argumentos de peso para revalorarlos como fuentes de derecho. Em, entonces, para responder a esta pregunta, creo que tenemos que volver un poco al tema que ya habíamos visto sobre la Convención de Viena, particularmente el artículo 26 que reconoce el principio pacta sunt servanda. ¿Qué nos dice este artículo? Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha hecho suyo este texto para reconocer que los criterios adoptados en sus dictámenes revisten de obligatoriedad para los estados en virtud del principio pacta sunt servanda. Claro, esto no solo es aplicable para los dictámenes del Comité de Derechos Humanos, sino para los otros órganos de tratado también, como el Comité CEDAW, el Comité sobre los Derechos del Niño, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros, ¿no? Un claro ejemplo de esto es que el Estado peruano ha reconocido el valor del dictamen emitido por el Comité CEDAW en el caso LC versus Perú y en atención a lo señalado por este comité, respecto a los vacíos legales que habían que restringían el acceso al aborto terapéutico, ha cumplido con aprobar la Guía Técnica Nacional relativa al aborto terapéutico en el 2014. Pero bien,
¿Qué ocurre entonces con las observaciones generales, las recomendaciones generales, los comentarios generales de estos comités, estos órganos de tratado? Al tratarse de, digamos, órganos que elaboran interpretaciones autorizadas sobre los tratados de derechos humanos, los estados están llamados a tomar en consideración sus aportes en virtud del principio de buena fe, ¿no? Aun si no se consideran vinculantes en sentido estricto. Ahora bien, en el marco nacional también hay algunas normas que nos dan luces sobre el valor que tienen estas observaciones y recomendaciones de los comités. Hablamos particularmente del Decreto Supremo 014 del año 2000, que establece procedimientos para propiciar el seguimiento de las recomendaciones, comentarios y observaciones que hacen los órganos de tratado. También tenemos el Decreto Supremo 010-2020, que aprueba el protocolo intersectorial para la participación del Estado en los sistemas de protección de derechos humanos y la realización del seguimiento de las obligaciones internacionales resaltadas por estos comités, ¿no? Habiendo visto este punto, vamos a hacer una breve introducción sobre el tema de autodeterminación reproductiva y el marco general con el que ejerceremos o se ejercería en todo caso este control de convencionalidad. Solo muy brevemente, para entender a qué nos referimos cuando hablamos sobre autodeterminación reproductiva, hacemos referencia al derecho fundamental de toda persona de tomar decisiones libres e informadas sobre su propia reproducción. Hablamos del derecho a decidir cuántos hijos queremos tener, si queremos tenerlos para empezar, en qué momento tenerlos y que se garanticen los medios para poder ejercer estos derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho al acceso a la información, a los servicios de salud, a los métodos anticonceptivos y las opciones de planificación familiar que se requieran, ¿no? Ese concepto es fundamental para hablar luego de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que será el tema de la siguiente sesión. Entonces, veamos cuál es el tema en el que vamos a ejercer control de convencionalidad. Veamos entonces cómo han desarrollado los sistemas universal e interamericano este tema, ¿no? Dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos tenemos varios tratados e instrumentos que abordan el tema, pero nos vamos a centrar en 5 de ellos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre las personas con discapacidad. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación, a la vida, a la integridad y proscripción de la tortura, claro, a la libertad, a la personería jurídica, a contraer matrimonio, fundar una familia y ser objeto de protección especial como menor de edad. Como órgano encargado de velar por el cumplimiento de este pacto, el Comité de Derechos Humanos ha emitido tanto observaciones generales como dictámenes sobre este tema. En el caso de las observaciones generales, podemos abordar la observación general número 4, que habla sobre el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos también la observación general número 18, que define el término discriminación y su aplicabilidad y las circunstancias excepcionales donde una medida importa un trato desigual, pero no es discriminatorio, ¿no? También tenemos la observación general número 28, que retoma la discusión sobre los derechos de hombres y mujeres y señala que los estados deben tomar medidas para garantizar la autodeterminación reproductiva de las mujeres, incluyendo el aborto. La observación general número 36 también habla sobre la obligación del Estado de proveer los derechos a hombres y mujeres de manera efectiva, ¿no? Habla también sobre la accesibilidad del aborto legal, seguro y gratuito cuando la vida y la salud de la persona gestante se encuentra en riesgo y también la necesidad de evitar regular este tema de manera que promueva los abortos clandestinos. Por otro lado, tenemos otros 4 dictámenes vinculados a este tema, el caso KL, el caso LMR, el caso Mellet y Whelan versus Irlanda, que abordaremos en la clase sobre interrupción voluntaria del embarazo.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación a la vida familiar, a la licencia parental, la protección de hijos y hijas y, claro, el derecho a la salud. Como recordaremos, el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de este tratado es el Comité DESC, que ha emitido una serie de observaciones generales sobre estos temas, ¿no? Tenemos la observación general número 14, que reconoce el derecho a la salud, que incluye la salud sexual y reproductiva, y por ende también habla de la necesidad de garantizar la accesibilidad, la aceptabilidad, la calidad y la disponibilidad de este tipo de atención sanitaria. También tenemos la observación general número 16, donde se aborda el derecho a la igualdad entre varones y mujeres y la necesidad de subvertir los patrones socioculturales que promueven la desigualdad. Finalmente, tenemos la observación general número 22, relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva, ¿no? En el caso de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocido también como la Convención CEDAW, vemos que se reconoce expresamente algunos derechos sexuales y reproductivos, como el derecho a la educación sexual, que contribuye a la salud sexual y la planificación familiar, el derecho a acceder a los servicios de salud y planificación familiar en igualdad de condiciones, y el derecho a decidir los tiempos y condiciones para reproducirse. El Comité CEDAW, por su parte, ha emitido dictámenes y recomendaciones generales. Respecto a los dictámenes, podemos listar el caso Sijarto versus Hungría, el caso de Lourdes da Silva Pimentel versus Brasil, el caso LC versus Perú, el caso SFM versus España, el caso NAE versus España, que veremos en la clase de violencia obstétrica, y bueno, el caso LC particularmente en el caso de, en la clase sobre IBE, ¿no? En el plano de las recomendaciones generales del Comité CEDAW podemos resaltar la recomendación general número 24, que reconoce el deber de los estados de asegurar el acceso a la atención médica a mujeres y varones en igualdad de condiciones, y también la recomendación general número 28, que ahonda en el artículo 2 de la Convención y las disposiciones relativas a la necesidad de subvertir los patrones socioculturales que promueven la desigualdad. Finalmente, tenemos otros dos tratados muy importantes, ¿no? La Convención sobre Derechos del Niño y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. El primero reconoce el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección especial por su condición de niño, el derecho a la vida, a la salud, a la vida privada, a acceder a información sobre salud sexual y reproductiva, y el derecho a la recuperación y reintegración y a no ser revictimizado. Como recordaremos, seguramente, en 2023 el Comité de Derechos del Niño emitió dictamen en el caso Camila versus Perú, un caso muy importante que también revisaremos en la clase sobre IBE. Este comité también ha emitido observaciones generales, como la observación general número 3, que habla sobre la obligación de los estados de garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan la capacidad y conocimiento para poder ejercer sus derechos acorde a su etapa de desarrollo, ¿no? La observación general número 4 también resalta la necesidad de que los adolescentes tengan acceso a la información necesaria sobre salud sexual y reproductiva, lo que incluye el uso de anticonceptivos, los peligros del embarazo precoz, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, independientemente de lo que crean sus padres. Finalmente, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de este grupo a casarse y fundar una familia, a decidir el número de hijos que quieren tener, cuándo tenerlos, el derecho a la educación sexual integral, a la planificación familiar, el derecho a mantener su fertilidad y el derecho a ejercer, a acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva. Se hace mucho énfasis en el tema de autodeterminación reproductiva en el caso de este grupo, porque lamentablemente es una realidad que las personas con discapacidad suelen ser sometidas a procesos de esterilización forzada, ¿no? En el caso de esta última convención, podemos resaltar los comentarios generales 1, 3 y 6, donde el comité aborda desde el plano de la igualdad, el derecho de las personas con discapacidad a ejercer su autonomía reproductiva, particularmente en el comentario general número 6,
se habla sobre el derecho de las mujeres y niñas con discapacidad a acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva en igualdad de condiciones y a que no se restrinja su libertad. Ahora bien, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tenemos tres tratados grandes que ven el tema, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, conocida también como la Convención de Belém do Pará, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. La Convención Americana reconoce el derecho a la vida, a la integridad personal, a la privacidad, a la vida familiar, a la vida privada, a acceder a información, a desarrollar una vida en igualdad de condiciones, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales, ¿no? Por su parte, la Convención de Belém do Pará reconoce el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y moral, a la libertad, a no ser sometida a torturas y a la igual protección de mujeres y varones ante la ley, ¿no? También tiene algunas disposiciones específicas que reconocen el deber de los estados de garantizar que sus funcionarios, servidores, operadores, agentes no incurran en prácticas que promuevan la discriminación o la violencia contra las mujeres. Finalmente, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura es particularmente importante cuando hablamos del tema de interrupción del embarazo, ya que de acuerdo a los estándares internacionales relacionados con este tema en específico, se equipara la negación de acceder a la interrupción del embarazo a actos inhumanos y degradantes, ¿no? Ya lo veremos en la siguiente clase. En el marco del sistema interamericano tenemos una serie de sentencias, opiniones consultivas, informes de casos, informes temáticos, informes país referidos al tema de autodeterminación reproductiva. Podemos listar, por ejemplo, el caso de masacre de las dos R's versus Guatemala, que habla del uso de la inducción al aborto en el marco de conflictos armados. El caso Hellman versus Uruguay, que tiene un extremo sobre las necesidades fisiológicas de la madre, e hijos lactantes, el caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, que se centra en el tema de técnicas de reproducción asistida, el caso Manuela y otros versus El Salvador, sobre el tema de la criminalización de las personas que tienen emergencias obstétricas y sufren abortos, el caso IBI versus Bolivia, que se centra en el tema de esterilización forzada, el caso Brites versus Argentina relativo a violencia obstétrica. Vamos a ahondar en estos casos en las siguientes sesiones. Bueno, ese es el pantallazo general, ¿no? Que podemos tener para identificar cuáles son los instrumentos respecto de los cuales podemos y debemos ejercer control de convencionalidad en el ejercicio de la labor jurisdiccional. Estos documentos serán abordados, como decía, en las siguientes clases sobre interrupción voluntaria del embarazo y en los otros módulos donde hablaremos sobre violencia obstétrica. En la sesión de hoy hemos visto el tema del control de convencionalidad, control difuso de convencionalidad. Hemos delineado los alcances de esta forma de control, tanto en el sistema interamericano como en el ordenamiento nacional, y también hemos podido hablar sobre la vinculatoriedad de otros instrumentos internacionales. Hemos ahondado también en el tema de autodeterminación reproductiva en el marco internacional de derechos humanos. Y como señalaba, en la siguiente sesión abordaremos el tema de interrupción voluntaria del embarazo y los estándares que se han fijado. Muchas gracias.